entonces desconfiar. Nos ponemos tristes, perdemos la motivación para hacer las cosas, pensamos que ya llegó ese momento y que ya no tenemos más nada. Y el Señor, como sabía eso, nos dejó este versículo para cada vez que tengamos esas situaciones podamos ir a esta palabra y recordar que nosotros, que tú y yo tenemos un plan y que el plan es bueno y que el plan tiene un futuro y que el plan tiene una esperanza. Que no nos podemos achantar, como dicen en el campo, tenemos que seguir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Quiero que me acompañes también a esta historia tan preciosa que está en el libro de Génesis, que es parte de la historia de José. Está en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 11. Aquí vemos a Israel hablándole a José, a su hijo, y le dice: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí me ha hecho ver también a tu descendencia. Él lo estaba mirando, no solamente estaba mirando a su hijo, sino estaba mirando ¿qué? A su descendencia. Pero en el capítulo 37, vamos a ver aquí otra historia. En el 37:30 dice así: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí vemos esta historia de este padre y yo me imagino, ¿verdad?, de cuando vienen estas situaciones a nuestra vida de malas noticias. Solemos inmediatamente, por lo primero que no se nos presenta, tomar decisiones. Y este padre guardó un luto de muchos años, pero nunca vio a su hijo muerto. Solamente él vio una túnica ensangrentada. Y te pregunto yo esta noche, ¿qué túnica ensangrentada te han presentado? ¿Algún más resultado? ¿Una carta de despido? ¿O que no va a haber aumento? ¿Una situación de familia? ¿Qué te han presentado a ti? ¿Que has tomado la decisión de colgar la toalla, como uno dice, y hasta aquí llegó? Yo creo que Dios se pone triste cuando nosotros hacemos conjeturas, porque Dios tiene un plan bueno y agradable para nosotros. Van a llegar momentos difíciles a nuestra vida, van a llegar malas noticias que pueden llegar de un momento, pero nosotros vamos a ser como este padre, que no viendo a su hijo muerto guardó luto, guardó cilicio, enterró la posibilidad de buscar más allá. No, nosotros no vamos a eso. Hay situaciones que van a llegar a nuestras vidas de momento, pero nosotros no vamos a ser como Jacob. Se detuvo a llorar, a guardar un luto. Hay algo más adelante. Hay algo más adelante. Nosotros tenemos que seguir esperanzados y caminar más hacia adelante. Su esperanza estaba muerta en alguien que estaba vivo. Hay situaciones que no han muerto. Hay situaciones que se presentan de momento, pero eso no quiere decir que ese es el final. El final no ha llegado todavía. Hay un plan de bien para nuestras vidas. Hay que seguir caminando. Hay que seguir puesto la mirada en el Señor. Nosotros no podemos tomar decisiones en base a lo que creemos o a lo que nos han dicho. Es tiempo de seguir hacia adelante. No es tiempo de sentarnos ni de tirar la toalla. Es un tiempo de creerle al Señor. A veces, cuando nosotros estamos en eso, se nos puede ir la vida bien cuesta arriba o bien cuesta abajo. Pero es con el Señor solamente que nosotros vamos a pasar esos caminos a veces que son estrechos. Esos caminos que a veces no vemos esa lucecita al final. Esos caminos que parecen de soledad. Pero sabemos que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor prometió estar todos los días
Y todos los días es todos los días. Hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para nuestra vida. Hay una esperanza para tu situación. No te rindas. Nuestra fe nos pone a nosotros en una situación con privilegios. Porque nosotros somos las criaturas máximas, los hijos amados del Señor. Somos adoptados por Él, fuimos adoptados y adoptados para siempre. En Primera de Juan, ¿verdad? Dice que las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Hay unas situaciones, pero no se ha acabado. No le pongas tu fin a esa situación. No le pongas fin a esa situación que tienes. No se las ponga. Sigue orando, sigue clamando al Señor, porque el plan de bien va a venir a tu vida. Y Dios, por lo menos al Dios que nosotros lo conocemos, su brazo de poder no se le ha cortado. Hay todavía cosas nuevas que Dios va a hacer en cada vida de nosotros. Y nos va a llevar por caminos que a veces nosotros decimos, es por este camino y este es yo lo que creo. A veces son situaciones que se parecen a otras. Porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes. Llega a esta situación y dice, ya yo sé lo que va a pasar. Va a pasar esto y fulano va a contestar de esta manera y tú vas a reaccionar así, pero en realidad a veces no es así. Cada día es cada día. Por eso las misericordias de Dios son nuevas todas las días. En la vida, en algunos momentos de nuestra vida, nos hemos hecho estas preguntas. ¿Hay esperanza para mí? ¿Realmente hay una esperanza para mí? ¿Realmente hay esperanza en esta situación económica? ¿Hay esperanza en esta situación de matrimonio? ¿Hay esperanza con mis hijos? ¿Hay esperanza con las relaciones familiares? Porque quizás tú no ves nada, quizás yo no estoy viendo nada, pero en realidad para todos hay una esperanza. Para todos hay una palabra de bien. Para el Señor escribió para ti y le escribió para mí. Si no, no lo hubiéramos visto. Dios la dejó ahí plasmada para, como te dije ahorita, la volvieras a repasar. La esperanza está dentro de nosotros, ya vino, ya puesta en nuestro DNA. Y la podemos acrecentar solamente confiando en el Señor, pidiéndole a Él que nos muestre sus promesas. A veces queremos ver como que un poquito más, ¿verdad? A veces como que no, Señor, enséñame algo. Dame, ¿verdad? Dame un adelantito, porque yo lo necesito. ¿Y sabes qué? El Señor te lo va a dar. Ese adelantito que nosotros necesitamos, dame esa palabrita, dame esa lucecita que yo necesito. Porque a veces hay días que estamos en baja. Hay días aún creyendo que tenemos la confianza puesta en el Señor y que sabemos que Dios va por nosotros, que nos desalentamos y nos ponemos tristes. Pero debemos de recordar todo el tiempo que el Dios de la misericordia es nueva, que Dios nos alcanza y que su amor es para siempre con sus hijos. Que Él es fiel y Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. No vivimos por una casualidad, vivimos por su propia voluntad. Él nos creó con un plan y con un propósito. Y lo hemos visto, ¿verdad? Cuando el pastor Barlo, que estuvo recientemente, nos habló de las promesas, de los propósitos y de las cosas que tenemos que pasar. En ese plan tenemos que pasar por unas situaciones, pero esas situaciones se llaman procesos. Y esos procesos son importantes para la vida de nosotros. Hay cosas que a veces van a llegar en un momento dado y no las vamos a poder aprovechar. Quizás no tenemos la madurez, quizás no estamos en el mejor momento. Y a veces Dios tiene que retardar esa bendición que tiene reservada y segura para cada uno de ustedes un momentito. Y nos pone en ese cuarto de espera. El cuarto de espera que desespera. Porque a veces cuando estamos ahí sentados y no pasa nada, desespera. Pero ¿sabes qué? Hoy vuelve otra vez a confiar en el Señor y decirle, Señor, quizás estoy en el cuarto de espera, pero dame la sabiduría, la paciencia, la fe para confiar en ti y para saber que el plan que tú tienes conmigo lo vas a llevar a cabo y que hay un futuro de esperanza para ti. A veces es necesario cambiar nuestras actitudes. A veces llegan situaciones y tendemos a ser más reactivos que proactivos.
A veces llega la situación y queremos reaccionar rápido y queremos meter las manos, como decimos, y yo lo voy a arreglar porque esto no puede ser así, yo tengo que dejar todo en orden, yo tengo que tener el control. Y qué malo cuando somos controladores soltar, porque a mí se me hace bien difícil soltar. Y a veces uno se cree que uno se la sabe toda. Y a veces, ¿verdad? Tú dices, no, yo no soy orgulloso. Pero a veces tenemos un orgullo que no nos deja avanzar. Y a veces tenemos que soltar y ser, ¿verdad?, reactivos y dejar de ser reactivos ante las situaciones y ser proactivos. A veces tenemos que también controlar nuestras palabras. Con nuestras palabras en el poder, ¿verdad?, está de la vida y la muerte, en el poder de nuestras palabras. A veces tenemos que dejar de quejarnos un poquito más y ver que detrás de todo está Dios. Que dentro de esos planes y esos procesos tenemos que, ¿verdad?, aguantarnos un poco, dejar de estar quejándonos y dejar de estar buscándole las 5 patas al gato y decir, ¿por qué me pasa esto? Y estar renegando contra Dios. A veces decimos, no, yo no reniego contra Dios, es contra la situación, pero a veces lo hacemos contra Dios. Y lo hacemos a veces sin querer, no estamos conscientes. Y la pelea a veces interna de nosotros mismos es nosotros con el Señor. Y a veces no queremos ceder y dejar el orgullo a un lado y la espiritualidad a otro y decir, perdón, Señor, déjame de estar peleando contigo. Deja de estar quejándome por todo. Déjame vivir la vida con gozo como tú la quieres, con el gozo puesto. Fue lo que llevó a Jesús en la cruz. Si él no hubiera tenido el gozo puesto por delante, no hubiera ido a la cruz. Pero él sabía que había algo más. Y esa herencia que nos deja Jesús, de ese gozo por puesto, nosotros lo tenemos que agarrar. Y lo tenemos que internalizar y decir, Señor, déjame pasar esta prueba, déjame pasar esta situación con el gozo puesto delante. Tenemos que demostrar y tener una fe. La fe y la esperanza van bien agarraditas de las manos. Nuestra fe a veces se nubla por la duda y no podemos hacer nada para evitarlo. En esta palabra en Romanos 15, ¿verdad?, en versículo 4, donde estábamos allí ahorita, quiero que me acompañen. Romanos 15, pero el versículo 4. ¿Estás recibiendo? Dios es bueno. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra tiene aquí para todo y para todos. En momentos de nuestra debilidad, en nuestros momentos que nuestra fe vaya menguando, la palabra dice aquí que está la paciencia y la consolación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Es donde vamos a encontrar la fortaleza que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante y para poder tener la esperanza que necesitamos. En el Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, alma mía? Hay momentos de soledad, ¿verdad? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero dice aquí, el escritor dice, espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Amén. Quiero que me acompañe a Mateo. Tengo unas cuantas lecturas, pero ya como que estoy terminando con estas lecturas más intensas. En Mateo 14, el otro día compartí esta lectura aquí con martes de oración. En Mateo 14:15. ¿Llegaron? Dice así, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos hacia el cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos
y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí vemos a los discípulos, ¿verdad? Y dice que estaba anocheciendo. Y los discípulos se acercaron porque, ¿verdad? Ya estaba tardecito, estaban en el desierto y tenían hambre. Y yo no sé aquí cuando a ustedes les da hambre, pero no están como el anuncio de Snickers, que se transforman. Pues estos discípulos, los amados de Jesús, los que conocían al Señor, tenían sus necesidades humanas, ¿verdad? Y dice aquí que ya estaban, ¿verdad? Había mucha gente y ellos le dicen a Jesús, despide a esta gente para que esta gente se vaya. Pero Jesús aquí le dice unas palabras hermosas. Y es la misma palabra que te repite el Señor esta noche. No tienes necesidad de irte. Qué lindo, ¿verdad? Porque ellos estaban con la fuente. Ellos estaban con la fuente. Tenían hambre, tenían necesidad. Pero Jesús le dice, no tienes necesidad de irte. Porque en el Señor lo tenemos todo. El Señor le estaba diciendo, yo soy el que te suplo todas tus necesidades. Cuando te quedes sin esperanza, cuando te encuentres sin aliento, cuando estés en un desierto, el Señor te dice, no te vayas, quédate. Pero acto seguido, porque yo creo que el Señor también tiene sentido del humor, ¿verdad? Les da una encomienda. Ahí mismo le dice, quédate, no te vayas, quédate conmigo. Pero le dice, dale tú de comer a esa gente. ¡Wow! ¡Qué encomienda!, ¿verdad? Es que hay momentos que van a llegar a nuestra vida, pero ¿sabes qué? Tienes que seguir caminando, gloria a Dios. Hay momentos en nuestra vida, pero hay que seguir caminando, porque tú y yo también somos discípulos, y eso no se nos puede olvidar. Hemos sido salvados a precio de sangre, hemos sido salvados a precio muy caro. El Señor te dice, no te vayas, pero sigue caminando. Y ellos le dicen aquí, o sea, Jesús, que no nos vayamos, si lo que aquí, ¿cuántos panes habían? 5 y 2 peces. Y el Señor aquí le va a dar una lección de vida. Le dice, tráemelos aquí, pero antes de eso, mandó a la gente a recostarse. O sea, el Señor le dijo, relax, como dice la pastora, siéntese, si ahora viene un banquete. Qué fe, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener una pizquita de eso, cuando las cosas se están acabando y no vemos mucho, ¿ah? Y cuando el Señor le dice, tranquilo, siéntese a la mesa, que ahora viene lo bueno. Y dice aquí que Él dice que tomó, ¿verdad?, los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos ¿a dónde? Al cielo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en situaciones, no estés ni hablando, levanta los ojos para arriba, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? De lo alto del Padre de las luces, ahí estaba tu socorro. Gloria a Dios. Los bendijo y lo partió y dio los panes a los discípulos. ¿Cuántos panes eran? 5 y peces. Se los dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. ¿Dónde se produjo el milagro? En las manos de los discípulos. El milagro se va a producir en tus manos. Solamente tienes que seguir algo básico. Mirar al cielo, confiar en Dios, no irte y seguir, ¿verdad?, clamándole al Señor. Porque en momentos de situaciones, aplícalo a tus momentos de situaciones. Hay momentos de estrechez, hay momentos de situación. No te vayas, no salgamos a correr, nos vamos a quedar y vamos a accionar. Por eso le decía, no reactivos, sino proactivos. Vamos a reaccionar, vamos a coger las cosas con tranquilidad, aunque sea difícil, porque a las personas que somos impacientes se nos hace bien difícil. Pero ¿sabes qué? Eso es crecimiento. Es crecimiento. Y tú y yo estamos para crecer y no para menguar. Si nosotros vamos a menguar en nuestro carácter, en nuestras situaciones, en nuestras peleas con el Señor, pero vamos a crecer en Él. Vamos a crecer, ¿verdad?, en su fe, en todo el tiempo en crecer. El Señor aquí les dio una lección de vida.
Y es la misma que el Señor nos quiere dar esta noche de hoy. Que sí que en momentos de situaciones tenemos que echar para adelante. Jesús le dio los pasos. Un paso de fe, un paso de dirigirse al Padre y un paso de bendecir lo que tienes. Lo que tienes en tus manos, el milagro se va a producir. Bendice lo que tienes. A veces pensamos que tenemos poquito, no importa lo poquito o lo mucho. Bendice lo que tienes. Porque en estos días yo he aprendido que la riqueza es relativa. Dios es bueno. En los momentos que no hay esperanza es donde Cristo quiere que tú actúes. No necesitas tener grandes cosas. Con fe, bendice lo poco que tienes. Cuidemos lo que tenemos. Disfruta lo que tienes, porque pronto vas a ver la multiplicación. Que sí que Dios sigue haciendo milagros. Ahí mismo en Romanos otra vez, 4, en el verso 18. Hay unos versículos bien lindos que dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en él, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Y estos versículos son bien lindos porque hablan de la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos esta historia y vemos esos versículos que los podemos leer en unos pocos segundos, pero pasaron muchos años entre una promesa hasta que se diera la realidad de esa promesa. Pasaron un montón de años, más de 80. Su esposa era estéril. Ellos no tenían hijos. No había visto la promesa. Pero hay algo aquí que es los primeros versículos que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y es que la esperanza de hoy no va a ser la misma de mañana, ni la de mañana de pasado mañana. Cada día, así como trae su propio afán, cada día también nosotros tenemos que renovar nuestra esperanza, porque nosotros no podemos vivir en las cosas de ayer. Ya ayer pasó, hoy es un día nuevo y la esperanza del día de ayer ya pasó también. Hoy es nuestra esperanza nueva y mañana, el día de mañana, nosotros vamos a tener nuestra esperanza. O sea que la esperanza no se agota. La esperanza es para usarla todos los días. La esperanza es para creer en ella. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que vivir en esperanza es vivir en las nubes. No es eso. No es eso lo que el Señor te quiere recordar. El Señor te quiere recordar que la esperanza es nueva para que la disfrutemos. Dice aquí que la primera esperanza es aquella que se termina y es un tipo de esperanza perecedora. Es contraria a una esperanza que prevalece. Nuestra esperanza debe ser nueva todos los días, porque las promesas están puestas delante de nosotros. Las promesas no están puestas atrás. Y si nosotros vamos a caminar hacia el frente. Por eso es que necesitamos renovar nuestra esperanza todos los días. Que así que cuando empiecen a menguarse tus esperanzas, recuérdate a ti mismo que es esperanza contra esperanza, que es todos los días. Y vamos para hacia adelante. Amén. En el libro de Job 14, 7, hay unos versículos bien hermosos que dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y a veces nosotros somos ese árbol
Pasamos por situaciones, ¿verdad?, donde a veces se nos han cortado las alas para volar, se nos ha cortado el ánimo, se nos ha cortado, y cada vez que uno corta es doloroso. Hay situaciones en la vida que han pasado por ti y por mí, que nos han tronchado y nos ha dolido. A veces puede parecer que las raíces están viejas, y cuando un árbol tiene una raíz vieja no es productivo. Que el tronco parece que está muerto, y a veces el tronco en el creyente puede ser la poca resistencia a tomar nuevos proyectos. Y a veces pasa, tú dices, ay, pero porque yo voy a empezar un nuevo proyecto, ahora yo voy a empezar un nuevo negocio, ahora. Pero qué lindo que dice aquí, porque hay una esperanza. Aún cuando han pasado esas situaciones en nuestra vida, aún cuando han pasado los años y no has hecho las cosas que quieres hacer, aún cuando te sientes que no eres productivo, el Señor te dice, hay una esperanza, hay una esperanza. Y dice aquí que volverá a retoñar y tus renuevos no te faltarán. Y yo creo que eso es una palabra hermosa del Señor y poderoso. Aun cuando has sido cortado y crees que no vas, el Señor te dice que volverá a retoñar y sus renuevos no te faltarán. Que aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá. Y cuando yo leía estos versículos, le digo, al olor del agua, porque el agua no huele. Sí, cuando llueve tú dices, por ahí viene un olor, pero el agua, ¿verdad? Esa frescura, ese agua, ese Espíritu Santo, dice que huele. Que sí, que en los momentos donde crees que no vas, y el Señor te dice, yo estoy presente, yo soy un Dios vivo, yo huelo. Y dice que solamente al tocar el agua, ¿verdad?, al olor del agua, no es ni siquiera que está mojada sus raíces, al olor del agua, hermano, al olor de la presencia de Dios, reverdecerá. Y como una planta joven echará renuevos. Y es una palabra hermosa, son unos versículos que a mí, yo los leo y cada vez que los leo me emociono, porque de verdad a veces uno dice, wow, pasan los años y yo no estoy viendo nada. Quizás yo creía tener unos proyectos y nada. Hoy María me escribió de un curso de señas, y yo había querido coger ese curso de señas hace años atrás. Y me dice, mami, dale, vamos. Y yo, son todos los sábados, por 2 o 3 meses. Y yo, pues vamos. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Los que nos ponemos limitaciones somos nosotros. Dice aquí que aunque el árbol sea cortado, va a volver a retoñar y los renuevos no le van a faltar. Que aunque envejezca sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá. ¿Qué cosas estás viendo? ¿Hay una túnica ensangrentada que te presentaron? ¿Crees que tú no vas a poder echar hacia adelante? Hay proyectos que tienes detenidos, que crees que hasta aquí llegaron. Hay situaciones de matrimonio que tú dices, wow, no estoy viendo nada. Hay situaciones económicas. ¿Sabes qué? El Señor te dice que tiene un plan y que los planes del Señor son buenos y son para siempre y son para darte un futuro. O sea que la cosa no ha terminado. Todavía vienen cosas nuevas. Que sí que nosotros tenemos que, que hay una esperanza. Nosotros tenemos que anclarnos en la esperanza en el Señor, que es el Dios de la esperanza, para seguir hacia adelante. La esperanza cimentada en Dios es la que evita que nosotros vayamos a fallecer. Fallecemos y morimos cuando no estamos cimentados ni en el Señor y estamos puestos, ¿verdad?, con una vida mirando para atrás, para el pasado, para el temor. Y el Señor hoy empezó diciendo, ¿verdad?, en este versículo que decía que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. El miedo nos paraliza y el miedo no nos deja ver que hay un futuro de esperanza para cada uno de nosotros. La esperanza es una fuente de energía para vivir de otra manera. Quizá la gente puede decir, estos cristianos siempre esperando en el Señor y su esperanza puesta. Pues ¿sabes qué? Ese es nuestro motor para vivir.
Esa va a ser nuestra fuente para seguir hacia adelante. Hay un mundo y una sociedad fundada en un montón de cosas y en obtener un montón de cosas, pero nosotros esperamos en las promesas divinas de Dios, que son sí y son amén. La esperanza es un llamado a vivir, no es quedarse sentado. Nosotros tenemos que trabajar y trabajar fuerte. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos de trabajar un poco más y a veces duplicar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que nos observa y nosotros tenemos que levantarnos como un pueblo de dar buen ejemplo y de seguir hacia adelante y hacer las cosas bien, no importa en qué plataforma tú te encuentres. Quizás tú dices, desde la más chiquita hasta la más grande. Nosotros somos llamados a la excelencia, a trabajar y a dejar un legado en nuestro futuro. La esperanza entonces no es un llamar a vivir, a quedarnos sentados, sino de ponernos en el camino, a trabajar. La esperanza se funda en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Porque si fuera por mí, yo no iba a ver ningún futuro. Si fuera por mí, yo hubiera ya escrito el libro de mi vida. Si fuera por mí, me hubiera quedado sentada y no hubiera trabajado. Pero cuando yo me fundo en el Señor, en su palabra, en todo lo que este libro tiene para ti y para mí, entonces nosotros decimos, mi vida vale la pena vivirla. Yo tengo que salir de donde estoy porque Dios me va a acompañar. Yo soy movido para adelante. Las promesas me faltan alcanzar un montón y a ti también te falta alcanzar un montón. No te rajes, Jalisco. Tienes que seguir hacia adelante. Dice que la esperanza se nutre, se sostiene y nos impulsa en nuestro caminar aquí en la vida terrenal y en el camino de la vida eterna. Porque ciertamente tenemos una esperanza de aquí, de alcanzar las cosas que nos gustan. Pero también tenemos una esperanza de vivir una vida eterna con el Señor. Y eso nos mueve a nosotros también a seguir hacia adelante. La esperanza ayuda a nuestro ánimo y al ánimo de guerrero que tenemos tú y yo. Al ánimo de seguir hacia adelante y a veces sacar las fuerzas de donde no tenemos para seguir. Que sí que nosotros vivimos esperanza contra esperanza, una esperanza nueva todos los días. El Señor nos ha recordado que no nos ha dado un espíritu para esclavizarnos nuevamente al temor. Hay cosas hermosas que Dios ha escrito para ti y para mí en este libro, unos planes, y tú y yo estamos en los planes del Señor. Tú no estás caminando por ahí, aunque no estás viendo las cosas inmediatamente. Dios tiene un plan hermoso para ti y un plan que es bueno y no es para mal, un plan para darte un futuro y una esperanza. Que así que pídele al Señor que nos aumente la fe, pidamos al Señor que nos, ¿verdad?, nos renueve cada día. Pidemos al Señor que este tronco que a veces vemos que no quiere ir para ningún lado, que queremos que las raíces a veces hasta terminen, que nos dé su olor fragante y podamos coger de ese agua y podamos reverdecer. Porque lo que Dios tiene para ti es bueno y es perfecto. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Una palabra hermosa. No debemos perder la esperanza. Hoy es viernes de descarga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Yo te voy a pedir que tú inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Porque ciertamente lo que Dios ha depositado en tu corazón y en mi corazón, esa palabra que nos levanta todos los días y que nos hace seguir hacia adelante, di conmigo, no ha muerto. Al igual que le prometió a Abraham y a Sara, lo cumplió. Al igual que le prometió a todos los héroes de la Biblia, le cumplió. Y al igual que te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, Él lo va a cumplir en su día perfecto. No perdamos la esperanza. No
perdamos la esperanza. No importa lo que vean nuestros ojos, es lo que Dios dijo que se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Cuando lleguen situaciones a tu vida, cuando lleguen situaciones a mi vida que a veces llegan de momento y decimos estoy hasta aquí, voy a enganchar los guantes, no doy más, se acabó. Volvamos a la palabra y volvamos a buscar esa palabra que nos sostuvo y nos va a seguir sosteniendo hasta esperar el tiempo perfecto del Señor. Porque cuando Dios le habló a Abraham diciéndole, deja tu tierra y a tu parentela a la tierra que te mostraré, ciertamente él caminó hacia adelante. Yo me imagino a Sara, yo haciendo un drama en mi mente. ¿Para dónde? ¿Qué Dios? Ellos no eran del pueblo de Dios, ellos eran de un pueblo pagano. Dejar mi familia, dejar mis cosas, mi casa, mi hija, vamos a caminar, pero ¿para dónde? Hacia adelante. Cuando no veían sus sueños cumplidos del hijo, él dijo, puede ser que sea a través de Eliezer, el joven que está aquí en mi casa. Y Dios le dijo, no, es a través de tu esposa, es a través de Sara, es contigo, no es con ese joven Eliezer de que trabaja en tu casa. Cuando Sara se adelantó al plan de Dios, Dios aún con ese error de Sara no le echó a un lado. Y tú y yo hemos cometido errores adelantándonos al propósito y al plan de Dios, y Dios no nos ha echado a un lado, porque Él tiene esperanza en ti y tiene esperanza en mí. Y le cumplió porque le llegó su Isaac. Al igual que a cada uno en la palabra, como a José, a Jacob, a todos, les prometió y les cumplió. A ti y a mí lo que nos prometió nos los va a cumplir. No es tiempo de perder la esperanza. No importa lo que vean nuestros ojos, no importa lo que escuchen nuestros oídos, de las noticias, los acontecimientos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir sin faltar ni una cosa. Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y a la esperanza que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Yo te voy a pedir que tú inclines tu rostro y levantes tus ojos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra y no perder la esperanza. Lo que me prometió, Él lo va a cumplir. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, volvemos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque un día nos escogiste y nos separaste para ti. Gracias, Señor, por esta palabra, porque ha avivado ese fuego que está en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dicho que no perdamos la esperanza, porque lo que nos prometiste, tú lo vas a cumplir, al igual que lo que le prometiste a estos hombres de la palabra, y lo cumpliste, como cuando dijiste a través del profeta Isaías, porque una joven, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estas cosas fueron ciertísimas, y esa joven parió sin conocer varón y dio a luz a Jesús, a quien nosotros le servimos. ¿Ocurrió o no ocurrió? Ciertísimamente ocurrió. Asimismo, lo que te ha prometido a ti y lo que me ha prometido a mí. No importan lo que vean nuestros ojos. Muchas veces tenemos que decirle al Señor, préstame tus ojos para yo ver esta situación como tú la ves y no perder la esperanza. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche y vaciarnos, desahogarnos. Gracias por este viernes de descarga, Señor. Te pedimos y te rogamos que al salir de este lugar, sabemos que tu sangre irá de continuo en nuestras vidas, pero te pedimos que envíes un escuadrón de ángeles que acampe alrededor de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse.